para este vuelo. Porque a partir de hoy, la vida de todos ustedes nunca volverá a ser la misma. El jeque Khalid al-Rashid hizo algo en aquel aeropuerto de Dubái que ningún multimillonario haría. Tenía 3 horas para llegar a Londres antes de que su hija de 7 años entrara en cirugía cardíaca de emergencia. 3 horas. Cada segundo contaba. El avión ya estaba cerrando las puertas, pero entonces vio a aquella niña de 9 años llorando sola, sosteniendo una muñeca gastada como si fuera lo único que la mantenía viva. Y tomó la decisión más insana de su vida. Una decisión que haría llorar a 300 personas. Una decisión que le haría gritar, «Paren ese avión», cuando ya estaba dentro de la aeronave. Una decisión que pondría todo en riesgo. La llegada a tiempo para su hija, su reputación, incluso su libertad. Porque lo que él no sabía era que aquella niña guardaba un secreto. Un secreto tan devastador que cambiaría no solo el destino de ella, sino el de él para siempre. Y ahora, usted necesita descubrir cuál era ese secreto. El Terminal 3 del aeropuerto de Dubái bullía con el caos organizado típico de un martes por la tarde. Miles de personas transitando entre conexiones internacionales, arrastrando maletas que pesaban más que sus esperanzas, corriendo entre puertas que anunciaban destinos en lenguas que apenas podían pronunciar. Khalid al-Rashid atravesaba aquel mar humano con la postura de quien nunca necesitó pedir permiso en la vida, rodeado por 2 discretos guardias de seguridad que mantenían la respetuosa distancia de 3 metros, lo suficientemente lejos para no parecer opresivos, lo suficientemente cerca para intervenir en cualquier situación que pusiera en riesgo al hombre que movía miles de millones de dirhams solo firmando contratos. Vestía la impecable candura blanca, el tejido fluyendo con elegancia mientras caminaba, el gutra sujeto por un agal dorado que costaba más que la mayoría de los coches en el estacionamiento del aeropuerto. Pero había algo diferente en él aquella tarde, algo que los guardias notaron pero no comentaron en voz alta. Sus hombros estaban ligeramente encorvados, no por la postura física, sino por un peso invisible que cargaba hacía exactamente 11 días, desde que recibió la llamada del hospital en Londres, diciendo que había algo en los exámenes de su hija, algo que necesitaba ser investigado con urgencia máxima, algo que ninguna cantidad de dinero o poder podría simplemente hacer desaparecer con una llamada telefónica o transferencia bancaria. Khalid sostenía el celular con fuerza innecesaria mientras comprobaba por 15ª vez la hora del vuelo a Londres, verificando obsesivamente si la puerta de embarque había cambiado, si el estado continuaba a tiempo, si no había ningún retraso de última hora que pudiera separarle de su hija por 1 minuto más de lo absolutamente necesario. Leith, su única hija, su pequeña de 7 años, que tenía los ojos de la madre muerta y la sonrisa que iluminaba incluso sus días más sombríos, estaba internada en el Royal Brompton Hospital, esperando una cirugía cardíaca de emergencia que ocurriría en menos de 20 horas, y cada segundo que pasaba lejos de ella parecía una traición impermeable a todo lo que un padre debería ser. Había cancelado 3 reuniones con ministros, aplazado la firma de un contrato de construcción de $200 millones, dejado a su hermano menor a cargo de negociaciones que normalmente nunca delegaría en nadie, todo para estar en aquel vuelo de las 16:45 que lo llevaría directamente a los brazos de la niña que era la única razón real por la que se levantaba todas las mañanas y enfrentaba el peso brutal de ser quien era. La puerta B7 ya estaba abarrotada cuando llegó, pasajeros de primera clase esperando en la sala VIP separada, pero Khalid no se unió a ellos inmediatamente, deteniéndose cerca de las enormes ventanas de cristal que daban vista a la pista donde aeronaves despegaban una tras otra, llevando a personas a vidas que él nunca conocería, a problemas que nunca entendería. Fue allí,
parado delante de aquella ventana, con la frente casi apoyada en el cristal calentado por el sol abrasador de Dubái, que escuchó por primera vez. Un llanto ahogado, sofocado, el tipo de llanto que venía de alguien intentando desesperadamente no hacer ruido, no llamar la atención, no molestar a nadie alrededor, incluso mientras el mundo se derrumbaba por dentro. Khalid giró la cabeza despacio y vio, sentada sola en una fila de sillas de plástico azul en el rincón más aislado de la zona de embarque, a una niña de tal vez 9 o 10 años, cabello castaño oscuro recogido en una coleta que había visto días mejores, vistiendo una camiseta azul marino, gastada, que parecía 2 veces más grande que su cuerpo delgado, sosteniendo una muñeca rubia de cabello enredado contra el pecho con la fuerza de quien se ahogaba, y aquello era la única boya salvavidas disponible en todo el océano. Había algo en la postura de aquella criatura, algo en la forma en que sus hombros temblaban ligeramente mientras intentaba controlar los sollozos, algo en el modo en que miraba fijamente al suelo como si tuviera vergüenza de sus propias lágrimas, que hizo que Khalid se detuviera por completo. Él era un hombre que comandaba salas llenas de ejecutivos sin pestañear, que negociaba con gobiernos extranjeros sin demostrar nerviosismo, que había construido un imperio inmobiliario desde cero a través de determinación y frialdad calculada. Pero había algo en aquella escena que perforó directamente a través de todas las capas de protección que había desarrollado a lo largo de 42 años de vida. La niña estaba completamente sola, sin adulto visible cerca, sin nadie ofreciendo consuelo o preguntando si estaba bien, y aquello era incorrecto, de una forma que hacía que su pecho se apretara incómodamente. Nadie alrededor parecía notar o importarse. Todos demasiado ocupados con celulares, conversaciones, libros, sus propias vidas complicadas para percibir a una niña llorando sola a metros de distancia. Khalid miró rápidamente a los guardias de seguridad, que esperaban instrucciones a unos metros de distancia, e hizo un gesto sutil con la cabeza, indicando que permanecieran donde estaban. Luego, contrariando todo instinto que decía que no se involucrara, que embarcara en el vuelo y se enfocara solo en llegar hasta Leith lo más rápido posible, caminó lentamente hacia aquella niña, sus zapatos de cuero haciendo un sonido suave contra el suelo pulido del aeropuerto. Se detuvo a una distancia respetuosa, no queriendo asustarla, y se agachó ligeramente para estar más cerca de su nivel visual. «Assalamu alaikum», dijo suavemente en árabe, y luego, dándose cuenta de que tal vez ella no entendiera, repitió en inglés con acento que revelaba años estudiando en universidades británicas. «¿Estás bien? ¿Estás sola aquí?» La niña levantó el rostro lentamente, revelando ojos castaño verdosos, hinchados de tanto llorar, mejillas manchadas por lágrimas que bajaban sin parar, y había algo en aquella mirada que Khalid reconoció inmediatamente porque lo veía en el espejo todas las mañanas desde que su esposa murió 3 años atrás en un accidente automovilístico que él no había podido prevenir. Era la mirada de alguien que había perdido algo fundamental, algo que no podría ser reemplazado o recuperado, algo que dejaba un agujero permanente en la forma exacta de aquello que había sido arrancado. Yo hablo un poco de árabe, susurró la niña con voz ronca de tanto llorar, el acento revelando que no era nativa, pero que tenía cierta familiaridad con el idioma. Mi mamá, ella me enseñó algunas palabras. El uso del pasado no pasó desapercibido para Khalid, y algo helado recorrió su espalda. «¿Dónde está tu madre ahora?», preguntó gentilmente, ya sospechando la respuesta, pero necesitando escucharla de todos modos. La niña miró la muñeca que sostenía, sus deditos delgados apretando aún más el juguete gastado, y cuando habló de nuevo la voz salió tan baja que Khalid necesitó inclinarse para escuchar.
Murió hace 6 días. Cáncer. Yo estaba viviendo con ella en Dubái porque ella trabajaba aquí como enfermera y mi padre está en Siria. O estaba, no sé dónde está ahora porque perdimos contacto hace 3 años y la voz de ella se rompió por completo y más lágrimas bajaron, mojando la camiseta azul que ya tenía manchas oscuras de llanto anterior. Khalid sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago con toda su fuerza, sacándole todo el aire de los pulmones de una vez. Una niña de 9 años que acababa de perder a su madre, sin padre presente, sola en un aeropuerto internacional a punto de embarcar hacia algún lugar al que probablemente no quería ir, sosteniendo los pedazos rotos de la vida que conocía como si pudiera de alguna manera pegarlos de nuevo. ¿Y ahora? ¿A dónde vas? La pregunta salió más áspera de lo que pretendía, su garganta apretándose con una emoción que no esperaba sentir. «A Londres», respondió, limpiándose el rostro con el dorso de la mano de una forma que partía el corazón. «Los asistentes sociales dijeron que tengo una tía allí, hermana de mi mamá, que aceptó recibirme, pero nunca la he visto en la vida. Mamá no hablaba con ella hace años por una pelea que no entiendo, y ahora voy a vivir con una extraña porque no tengo a nadie más en el mundo entero». El silencio que cayó entre ellos fue pesado como plomo derretido, cargado de un dolor compartido que ninguno de los dos había pedido, pero ambos llevaban ahora. Khalid sabía que debería decir algo reconfortante, algo que aliviara aquella situación imposible, pero todas las palabras que venían a la mente sonaban vacías e inútiles ante la magnitud del sufrimiento de aquella criatura. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente, porque necesitaba saberlo, necesitaba poner nombre a aquel rostro que ya estaba grabado en su memoria de forma permanente. «Noor», dijo, y el nombre sonó como una pequeña ironía cruel, porque significaba luz en árabe, y había tan poca luz en aquellos ojos ahora. «Noor Haddad. Mamá me dio ese nombre porque dijo que nací en una noche muy oscura y traje luz a su vida». Nuevas lágrimas surgieron, y ella continuó con voz que se quebraba a cada palabra. «Pero ahora su luz se apagó, y no sé cómo voy a seguir sin ella. No sé cómo se vive cuando la persona que más amamos desaparece y nunca más vuelve». Pitu, Khalid, cerró los ojos por un segundo, luchando contra su propia emoción, que amenazaba con desbordarse, porque aquellas palabras resonaban exactamente lo que sentía desde que su esposa murió, exactamente lo que Leith murmuraba en las noches cuando se despertaba llorando llamando a la madre que nunca más respondería. «Mi nombre es Khalid», dijo suavemente, abriendo los ojos de nuevo y forzando algo parecido a una sonrisa alentadora. «Y yo sé exactamente cómo te sientes, Noor. Perdí a mi esposa hace 3 años, y mi hija, ella está en Londres ahora, en el hospital, esperando una cirugía muy importante mañana. Voy en el mismo vuelo que tú». Noor se limpió el rostro de nuevo, y algo parecido a interés genuino apareció en sus ojos por primera vez. «¿Tu hija va a estar bien?». La pregunta estaba cargada de una esperanza desesperada, como si la respuesta pudiera de alguna manera dar sentido a su propio sufrimiento. «Rezo para que sí», respondió Khalid honestamente, porque no podía mentir a aquella criatura, no cuando ella acababa de perder tanto. «Los doctores dicen que la cirugía es arriesgada, pero necesaria. Y necesito estar allí para ella cuando despierte. Necesito que sepa que no está sola». El paralelo no necesitó ser dicho en voz alta, ambos entendían perfectamente. Noor sostuvo la muñeca con más fuerza aún y preguntó con voz pequeña: «¿Cómo le haces? ¿Cómo te levantas todos los días y sigues viviendo cuando tienes tanto miedo de perder a la persona que más amas?».
La pregunta golpeó a Khalid con la fuerza de una bala de lleno en el pecho, porque era la misma pregunta que se hacía a sí mismo todas las madrugadas, cuando se despertaba sudando frío por pesadillas, donde Leith no sobrevivía a la cirugía, donde él se quedaba solo en el mundo, sin lo único que daba propósito a su existencia. «No sé si lo hago bien», admitió con una honestidad brutal que rara vez demostraba a alguien. «Pero me levanto porque ella necesita que me levante. Sigo porque si me rindo, ella se queda sola. Y eso no lo puedo permitir. Y en los días más difíciles, miro su rostro y recuerdo que aún tengo tiempo. Aún tengo la oportunidad de estar presente, de hacer una diferencia en su vida mientras puedo». Lágrimas finalmente escurrieron por el rostro de Khalid también, y no intentó esconderlas, porque Noor merecía ver que incluso hombres poderosos lloraban, que la tristeza no era debilidad, sino prueba de que aún había algo humano debajo de todas las capas de responsabilidad y control. «Tu madre te amaba, Noor. Lo sé, sin haberla conocido, porque ninguna madre enseña árabe a su hija. Trabaja en país extranjero, cuidando de extraños como enfermera. Lucha contra el cáncer día tras día, sin tener un amor tan grande por su criatura que todo valga la pena». Noor sollozó fuerte finalmente, soltando toda pretensión de control, y antes de que Khalid pudiera pensar si era apropiado o no, ella se arrojó a sus brazos con la fuerza desesperada de quien se está ahogando y finalmente encontró algo sólido a lo que agarrarse. Él la abrazó de vuelta sin dudar, una mano grande sosteniendo su cabecita contra su hombro mientras ella lloraba años de miedo y pérdida y soledad que ninguna niña de 9 años debería cargar sola. Las personas alrededor comenzaron finalmente a notar miradas curiosas y algunas preocupadas dirigidas a aquel jeque elegante abrazando a una niña llorando. Pero a Khalid no le importó en absoluto la apariencia o la propiedad en aquel momento, porque había cosas más importantes que la reputación, había humanidad que trascendía reglas sociales y expectativas de comportamiento apropiado. Cuando Noor finalmente se calmó un poco, su cuerpo todavía temblando, pero los sollozos disminuyendo a respiraciones irregulares, ella se separó lentamente y se limpió el rostro con el dorso de la mano. «Disculpa», murmuró avergonzada. «Yo no quería. Usted ni siquiera me conoce y yo». «No pidas disculpas por sentir», interrumpió Khalid firmemente. «Nunca pidas disculpas por ser humana, por necesitar a alguien. Eso no es debilidad, Noor. Es coraje». Buscó en el bolsillo de su candura y encontró un pañuelo de tela limpio, ofreciéndoselo a ella. «¿Estás viajando sola entonces? ¿Ningún adulto te acompaña?» La pregunta tenía un propósito específico, un plan comenzando a formarse en su mente, incluso sin permiso consciente. «Hay una mujer de asistencia social que me trajo hasta aquí», explicó Noor, aceptando el pañuelo y limpiándose el rostro con más cuidado ahora. «Pero ella dijo que no puede viajar conmigo, que el servicio de menores no acompañados de la aerolínea se encargará de mí hasta Londres, y mi tía me recogerá en el aeropuerto de Heathrow». Había miedo absoluto en su voz al describir aquel futuro incierto con una extraña que apenas conocía a su madre. Mucho menos tenía alguna conexión con la niña, que ahora sería responsabilidad suya. Khalid miró a los guardias de seguridad que observaban a distancia, luego a Noor de nuevo, y tomó una decisión que probablemente era impulsiva y potencialmente complicada, pero parecía lo único correcto que hacer. «Vas a viajar conmigo», declaró con tono que no admitía argumento. «En primera clase, donde puedo garantizar que estás segura y cómoda. Y en Londres, me aseguraré personalmente de que tu tía sea una buena persona antes de dejarte bajo su responsabilidad». Los ojos de Noor se abrieron en shock absoluto. Pero usted ni siquiera me conoce. ¿Por qué haría esto por mí?» Era una pregunta válida,
Y Khalid necesitó pensar por un segundo antes de responder con una verdad que sorprendió incluso a él mismo. Porque si Mileith estuviera sola en un aeropuerto extranjero, asustada y llorando, yo rezaría para que alguien amable se detuviera y cuidara de ella. Porque tu madre merece saber, donde sea que esté ahora, que su hija no está completamente sola en el mundo, y porque... Dudó. Luego continuó con voz más suave. Porque a veces Dios nos pone en el camino de personas que nos necesitan exactamente cuando también las necesitamos. Tú necesitas a alguien que vea tu dolor y se importe. Y yo necesito recordar que, incluso cuando estoy aterrorizado por el futuro, aún puedo hacer una diferencia en el presente de alguien. Pero Khalid no sabía aún que aquella decisión compasiva estaba a punto de transformarse en algo infinitamente más complicado y devastador. Porque había detalles sobre la situación de Noor que nadie le había contado. Informaciones que cambiarían todo en los próximos minutos. Secretos que harían que aquel simple acto de bondad explotara en una crisis internacional que pondría a prueba todo lo que él creía sobre justicia y poder. Noor lo miró con una expresión que mezclaba esperanza imposible y miedo a creer que algo bueno podría suceder después de tantas tragedias consecutivas. ¿De verdad puede hacer eso? ¿No van a haber problema? Khalid sonrió de verdad por primera vez en días. Una sonrisa pequeña pero genuina. Yo puedo hacer muchas cosas, pequeña Noor, y garantizar que una niña no viaje asustada y sola está justo al principio de la lista. Se levantó, extendiendo su mano hacia ella. Ven, vamos a resolver el papeleo con la aerolínea y luego vas a viajar con la dignidad que tu madre hubiera querido para ti. Noor tomó su mano con hesitación inicial, luego con más firmeza, y se levantó también, la muñeca gastada segura debajo de su otro brazo. Juntos, aquel jeque poderoso y aquella niña huérfana caminaron hacia el mostrador de atención de primera clase, sin tener idea de que en los próximos 30 minutos todo lo que ambos pensaban sobre el mundo estaba a punto de desmoronarse de una forma que nunca conseguirían prever o prevenir. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que ni siquiera los experimentados guardias de seguridad de Khalid podrían haber previsto, era que había alguien observando aquella interacción entera de lejos, alguien que reconoció al jeque inmediatamente, alguien que tenía motivos propios y sombríos para intervenir, alguien que estaba a punto de transformar aquel vuelo de 6 horas en una pesadilla política que amenazaría no solo la vida de Noor, sino la propia seguridad de Leith, esperando en Londres. Pero antes de que le cuente lo que sucedió en el mostrador de atención, lo que se dijo que cambió completamente los próximos 40 minutos de aquel día, necesito que haga algo por mí. Si usted está sintiendo lo que yo estoy sintiendo contando esta historia, si su corazón ya está apretado pensando en esta niña de 9 años que acaba de perder a su madre y en este padre desesperado intentando llegar hasta su hija enferma, entonces suscríbase al canal ahora, porque lo que viene a continuación le dejará sin aliento, le hará cuestionar todo sobre justicia y poder y hasta dónde llegaríamos para proteger a una niña inocente. Y se lo prometo, no va a creer el giro que se acerca. Ahora dígame, ¿puedo continuar? La azafata de Emirates sonrió cuando Khalid y Noor se acercaron, pero la sonrisa vaciló al reconocer quién estaba delante de ella. «Assalamu alaikum, señor al-Rashid. ¿Cómo puedo ayudarle?» Khalid mantuvo su mano en el hombro de Noor. Esta joven, Noor Haddad, estaba programada para viajar sola. Quiero transferir su asiento a primera clase, a mi lado. La azafata tecleó rápidamente y su expresión cambió. Hay una anotación especial aquí. Necesito hablar con un supervisor. El tono revelaba más que procedimiento estándar. Había algo incorrecto. 2 minutos después, apareció un hombre de traje oscuro y una mujer de blazer azul.
Señor Al-Rashid, soy Hassan Malik, gerente de operaciones. Esta es Laila Hamdan, de los servicios sociales. Después de que Nur fuera gentilmente apartada para esperar en las sillas cercanas, Laila respiró hondo. La situación de Nur es más compleja de lo que ella sabe. La tía en Londres, Sarah Mitchell, no aceptó la custodia voluntariamente. Fue presionada legalmente y ya registró la intención de poner a Nur en el sistema de adopción británico tan pronto como sea posible. La sangre de Khalid se heló. ¿Están enviando a esta niña a una mujer que ya planea deshacerse de ella? Laila pareció genuinamente angustiada. No tenemos elección legal. Noor es ciudadana siria. Sara es la única pariente. Hassan añadió, a menos que surgiera una opción de custodia aquí, lo que requeriría un ciudadano local dispuesto a un proceso extenso. Khalid miró a Nur a través del cristal, pequeña y sola, balanceando las piernas. Pensó en Leith. Quiero explorar opciones de custodia. Quiero abogados iniciando el papeleo inmediatamente. Y quiero que el vuelo de Nur sea aplazado. Hassan pareció alarmado. No podemos aplazar sin una autorización judicial. Eso llevaría semanas. Laila lo interrumpió con coraje. Con respeto, señor, esto no es sobre dinero. Noor tiene derechos que necesitan ser protegidos a través de un proceso apropiado. Las palabras le llegaron hondo. ¿Estaría actuando por el bien de ella o proyectando su desesperación por Leith? Hassan suspiró. Hay una posibilidad. Si hubiera una preocupación verificable sobre el bienestar de Nur en el vuelo, podríamos aplazar por 48 horas. Laila continuó. Si un médico evaluara que su estado emocional hace que el viaje sea perjudicial, sería una base legítima. Khalid iba a aceptar cuando la puerta se abrió violentamente. Su guardia de seguridad se acercó urgente. Señor, código rojo desde Londres. Es sobre Leith. El celular mostraba un mensaje del hermano. Complicaciones. Leith entra en cirugía de emergencia ahora. No pueden esperar. Próximas 4 horas críticas. Venga ya. Simultáneamente, una mujer rubia de traje caro entró con autoridad tajante. Hassan Malik, soy Margaret Foster, abogada de Sarah Mitchell. Fui informada sobre un intento de interferir en el transporte legal de una menor. Esto termina ahora. Khalid intentaba procesar 2 crisis. Su hija estaba en cirugía de emergencia a 4.000 millas de distancia. Margaret continuó. Tengo una orden judicial que determina que el transporte no puede ser retrasado bajo ninguna circunstancia. La menor embarca en 90 minutos, sin excepciones. Khalid sintió que el mundo se desmoronaba. Miró el celular. Leith lo necesitaba ahora. Miró a Nur a través del cristal, vulnerable y a punto de ser enviada a un destino horrible. No podía estar en 2 lugares. No podía salvar a ambas. La elección imposible desgarraba su pecho a la mitad. Yo necesito... Su voz falló. Mi hija está en cirugía de emergencia. Tengo que ir. Margaret aprovechó. Entonces no hay más obstáculos. La niña embarca según lo planeado. Khalid caminó hacia Noor en trance. Se arrodilló delante de ella, sosteniendo sus manitas. Noor, algo le pasó a mi hija. Ella me necesita ahora. Tengo que estar en ese avión inmediatamente. Los ojos de Noor se llenaron de lágrimas. ¿Me va a dejar? La voz rompió su corazón. Yo no quiero, pero... Todos me dejan, susurró ella. Mamá me dejó, papá me dejó, ahora usted. Las lágrimas bajaron por el rostro de Khalid. Él era un hombre que comandaba imperios, pero estaba roto delante de una niña de 9 años. Perdóneme, susurró abrazándola. Perdóneme por no ser lo suficientemente fuerte para salvarlas a las 2. La soltó gentilmente y caminó hacia la puerta de embarque, cada paso pesando toneladas. La voz del sistema anunció: vuelo EK-002 a Londres, iniciando embarque prioritario.
Khalid mostró la tarjeta de embarque con una mano que temblaba, y fue en ese momento que algo dentro de él simplemente se rompió. Se detuvo en medio de la pasarela de embarque. Se dio la vuelta. Vio a Nur siendo guiada por Layla hacia la puerta de servicio para menores no acompañados, su cuerpecito sacudiéndose con sollozos silenciosos. Vio la muñeca gastada cayendo de su brazo, nadie dándose cuenta. Vio su futuro, orfanato, hogares temporales, rechazo tras rechazo, y vio el rostro de Leith diciendo algo que ella había dicho meses atrás. Papá, si puedes ayudar a alguien y no ayudas, te conviertes en parte del problema. Khalid tomó el celular y tecleó a su hermano. Cuida de ella hasta que llegue. Voy en el próximo vuelo. Tengo algo que necesito hacer primero. Luego corrió. Corrió más rápido de lo que había corrido en años, pasando por la azafata choqueada, volviendo por el pasillo gritando, ¡Paren! ¡Paren este embarque! Hassan se giró alarmado. Margaret Foster soltó una exclamación indignada, pero Khalid solo tenía ojos para Nur, que había levantado la cabeza al escuchar su voz. «No te voy a dejar», dijo Khalid jadeando, arrodillándose de nuevo delante de ella. «No voy a dejar que te envíen a un lugar donde no eres querida. No voy a dejarte sola». Margaret avanzó furiosa. «Señor Al-Rashid, esto es secuestro. Voy a llamar a seguridad del aeropuerto». «Llame», respondió Khalid, sin desviar sus ojos de Nur. «Llame a la policía, abogados, jueces. Llame a quien quiera. Pero esta niña no embarca hoy. No así. No mientras yo pueda impedirlo». «Pero su hija», susurró Nur. Khalid sonrió a través de las lágrimas. «Mi hija me enseñaría a hacer exactamente esto. Y voy a llegar a Londres, lo prometo, pero no puedo llegar allí sabiendo que te abandoné cuando más me necesitabas. Leith nunca me perdonaría. Yo nunca me perdonaría». Y fue en ese momento que todo cambió, que la historia que parecía imposible encontró un camino que nadie previó. Pero antes de que le cuente lo que sucedió, en los minutos siguientes, necesito que haga algo. Si su corazón está apretado ahora, si usted está deseando que este hombre consiga salvar a esta niña y llegar a tiempo para su hija, deje aquí en los comentarios desde dónde está mirando, cuál parte le hizo llorar, y si usted haría lo que Khalid está haciendo, porque lo que viene ahora le va a dejar sin palabras. ¿Puedo continuar para el final? Margaret Foster estaba marcando furiosamente en el celular, probablemente llamando a seguridad o a la policía o a ambos. Pero a Khalid ya no le importaban las consecuencias legales o los escándalos internacionales. Sostenía la mano de Noor como si fuera lo único que le impedía ahogarse en un océano de elecciones imposibles. Fue Hassan quien rompió el impas, su voz saliendo sorprendentemente calmada, considerando el caos alrededor. «Señor Al-Rashid, hay algo que necesita saber, algo que descubrimos hace apenas 20 minutos, pero no tuvimos la oportunidad de informarle con todas las complicaciones». Miró a Layla, que asintió alentadoramente antes de que él continuara. «Sarah Mitchell no es solo una tía reacia. Una investigación más profunda reveló que tiene un historial de negligencia infantil en 2 casos anteriores que involucran a sobrinos de otro matrimonio. Nada criminal lo suficientemente serio para que la custodia sea legalmente negada, pero...» «Espere», interrumpió Khalid, su memoria haciendo clic. «Cuando Noor me contó sobre su madre, mencionó que Fátima no hablaba con su hermana hacía años por una pelea. ¿Qué tipo de pelea haría que una madre moribunda, aún así, dejara a su hija con una persona que claramente despreciaba?» Layla respondió con voz pesada. «No fue una elección, fue desesperación. Fátima intentó todas las alternativas en los últimos meses de vida.
Escribió a mezquitas, organizaciones benéficas, incluso intentó localizar a la familia del padre de Noor en Siria sin éxito. Sara era literalmente la única opción que no fuera un orfanato inmediato. Y Fátima, ella esperaba, rezaba, que la sangre hablara más alto, que su hermana hubiera cambiado. Margaret dejó de marcar el tiempo suficiente para lanzar una mirada venenosa a Hassan. Insinuaciones sin fundamento no cambian los hechos legales. Sarah Mitchell pasó por todas las verificaciones necesarias. Tiene la custodia legal aprobada por un juez británico y acaba de enviarla a usted, la interrumpió Khalid, algo haciendo clic en su mente con una claridad devastadora. Una abogada costosa, internacional, especializada en custodia infantil, solo para garantizar que una sobrina que supuestamente quiere sea colocada en un avión. Eso no tiene sentido a menos que... Hizo una pausa, sus ojos abriéndose. A menos que haya algo más. ¿Algún beneficio financiero tal vez? ¿Seguro de vida de Fátima? ¿Beneficios gubernamentales por cuidar de una menor refugiada? El silencio de Margaret fue más revelador que cualquier admisión verbal. Layla se cubrió la boca con la mano, choqueada. Dios mío, ¿es eso? Sara recibe un subsidio mensual sustancial del gobierno británico por albergar a una menor refugiada vulnerable. Si Noor no llega a Londres, si la custodia se transfiere a otra jurisdicción, ella pierde acceso a ese dinero. Por eso la prisa, por eso la abogada, por eso la rigidez absurda sobre el cronograma. Hassan tomó su propio celular rápidamente. Esto lo cambia todo. Si hay sospecha de motivación financiera inadecuada combinada con un historial de negligencia, un juez emiratí podría emitir una orden de protección temporal de la menor mientras el caso es revisado. Conozco a una jueza del Tribunal de Familia que está de guardia hoy. Puedo tener una respuesta en menos de una hora. Margaret finalmente mostró la primera grieta en su armadura profesional. Ustedes no tienen prueba de nada de eso. Son especulaciones basadas en el hecho de que usted está aquí, dijo Khalid con voz cortante. ¿Cuánto le está pagando Sara, Margaret? ¿Cuánto vale garantizar que una niña traumatizada sea entregada según el cronograma? Porque dudo que sea menos que varios miles de libras, y eso no concuerda con una tía preocupada, concuerda con una mujer protegiendo una inversión financiera. El rostro de Margaret se puso rojo, pero antes de que pudiera responder, una voz infantil rompió la tensión. ¿Ella no me quiere? ¿Mi tía no me quiere de verdad? Noor había escuchado todo, claro, porque los adultos siempre subestimaban cuánto entendían los niños de las conversaciones que intentaban esconder. Lágrimas bajaban por su rostro de nuevo, pero había algo diferente ahora. No era solo tristeza, era la ruptura de la última esperanza que la había estado sosteniendo. Khalid se arrodilló inmediatamente, sus manos sosteniendo los hombros pequeños de ella. Noor, escucha bien. A veces las personas que deberían amarnos no pueden, no porque haya algo malo con nosotras, sino porque hay algo roto en ellas. Tu madre te amaba más que nada en el mundo, lo sé con absoluta certeza, y ella hizo lo mejor que pudo con opciones imposibles. Pero ahora hizo una pausa, tomando una decisión que cambiaría su vida entera, una decisión que no tenía el permiso de su hija, pero sabía con certeza que Leith aprobaría. Ahora tienes una opción mejor. Si quieres, si aceptas, puedo iniciar el proceso para traerte a mi casa. No va a ser rápido, no va a ser fácil, pero te prometo que tendrás un lugar donde eres querida, donde estás segura, donde puedes ser niña de nuevo. Noor lo miró con ojos muy abiertos, procesando palabras que parecían demasiado imposibles para ser verdad. Pero su hija, ella lo necesita ahora. Usted dijo, y yo voy a ir por ella, aseguró Khalid firmemente. Voy en el próximo vuelo que sale en 3 horas.
Tiempo suficiente para que Hassan consiga la orden temporal, para que tú te quedes bajo la supervisión de Layla aquí en Dubái con seguridad, para iniciar el papeleo. Y cuando yo vuelva de Londres, cuando Leith se esté recuperando, vamos a comenzar el proceso de verdad. Ella va a querer conocerte, estoy seguro. Va a querer tener una hermana que entiende lo que es perder a una madre, lo que es tener miedo, pero seguir siendo valiente a pesar de todo. Nur se arrojó a sus brazos tan violentamente que casi lo derriba, sollozos sacudiendo su cuerpo delgado. Pero esta vez eran lágrimas de alivio mezcladas con tristeza, esperanza mezclada con miedo, todas las emociones complejas que un cerebro de 9 años apenas conseguía procesar, pero un corazón entendía perfectamente. Margaret Foster guardó el celular con un movimiento brusco. Esto es absurdo. Un juez británico va a considerar la evidencia de motivación financiera impropia y el historial documentado de negligencia, interrumpió Hassan con autoridad renovada. Y mientras eso se investiga, la menor permanece bajo la protección de la Corte Emiratí. Es un procedimiento estándar internacional. Él ya estaba marcando, hablando rápidamente en árabe con alguien del otro lado. Margaret miró alrededor, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, e hizo un último intento. Sara va a demandar, va a alegar secuestro internacional, interferencia ilegal, y va a perder, dijo Khalid tranquilamente, aún abrazando a Nur. Porque tengo recursos ilimitados para luchar por esta niña, y más importante, tengo la razón moral de mi lado. ¿Usted cree que un juez, cualquier juez con conciencia, va a elegir entregar a Nur a una mujer motivada por dinero versus colocarla con una familia que genuinamente la quiere? 15 minutos después, Hassan colgó el celular con una expresión triunfante. La jueza Al-Masroui emitió una orden de protección temporal. Noor permanece en Dubái bajo la supervisión de servicios sociales por un mínimo de 72 horas, mientras el caso es revisado. Y hay más. Ella ya está contactando a las autoridades británicas para una investigación completa de Sarah Mitchell. Margaret supo cuándo estaba derrotada. Sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue, sus tacones resonando rabia impotente contra el suelo pulido. Layla se acercó a Nur con una sonrisa genuina. «Cariño, te quedarás conmigo por unos días. Tengo una hija solo 1 año menor que tú. Le encantará tener una amiga de visita. Cuidaremos muy bien de ti hasta que el señor Khalid vuelva de Londres, lo prometo». Khalid tuvo que soltar gentilmente a Nur eventualmente, explicando que necesitaba irse, que Leith estaba esperando, pero la promesa era sólida ahora. No solo palabras vacías, sino un compromiso legal y emocional. «Te llamaré tan pronto como llegue al hospital», prometió, sosteniendo su rostro entre sus manos. «Y podrás hablar con Leith cuando despierte de la cirugía. Ella querrá saber todo sobre ti». «¿Ella es valiente?», preguntó Nur con voz pequeña. «¿Como su hija?». Khalid sonrió a través de las lágrimas que finalmente permitió caer libremente. «Más valiente de lo que yo seré jamás. Pero ¿sabes lo que descubrí hoy? Tú también lo eres, más valiente de lo que imaginas». 3 horas después, Khalid finalmente embarcó en el vuelo a Londres, agotado emocional y físicamente, pero con un peso diferente en su pecho. No solo miedo por su hija, sino esperanza por un futuro expandido que incluiría a otra niña valiente que necesitaba desesperadamente una familia. Su teléfono vibró con un mensaje de su hermano. «Leith salió de la cirugía. Fue bien. Médicos optimistas. Ella está preguntando por ti». Y segundos después, otro mensaje, esta vez de Layla con una foto adjunta. Nur sosteniendo su muñeca, sentada en una mesa con la hija de Layla, ambas dibujando juntas. Y en el rostro de Nur había algo que no existía horas atrás, el comienzo tímido de una sonrisa.
Cuando el avión despegó finalmente rasgando el cielo de Dubái en dirección a Londres, Khalid miró por la ventana hacia las luces de la ciudad desapareciendo abajo y pensó en cómo una vida entera podía cambiar en cuestión de horas. Había entrado en aquel aeropuerto como un hombre enfocado solo en llegar a su hija enferma. Estaba saliendo como el padre de 2 niñas que lo necesitaban de formas diferentes pero igualmente importantes. Y mientras las nubes engullían la vista de la ciudad, susurró una promesa al universo: voy a cuidar de ellas, de las 2. No importa cuánto cueste o cuánto tiempo lleve, ellas tendrán un padre que se queda, que lucha, que nunca se rinde. Abajo, en un apartamento acogedor en Dubái, Noor se durmió por primera vez en semanas sin pesadillas, sosteniendo su muñeca gastada y un papel donde había dibujado una familia, un hombre alto, 2 niñas de la mano y un sol saliendo detrás de ellas. Y en un hospital en Londres, Leith abrió sus ojos aún nebulosos por la anestesia y murmuró a su tío: soñé que papá me trajo una hermana. Fue un sueño bueno. 3 meses después, cuando el papeleo finalmente fue aprobado y Noor se convirtió oficialmente en parte de la familia Al-Rashid, Khalid publicó una foto en redes sociales que se viralizó mundialmente. Leith recuperada y radiante, Noor sonriendo de verdad por primera vez en meses, ambas abrazadas, un pie de foto simple. A veces Dios nos da una familia que no comparte sangre pero comparte alma. Bendecido sin medida. Y en los comentarios, miles de personas de todo el mundo compartieron sus propias historias de adopción, de compasión, de elegir el amor sobre la lógica, de hacer una diferencia cuando parecía imposible. Si esta historia ha tocado su corazón, si le ha hecho creer que la bondad aún existe en el mundo, deje aquí en los comentarios cuál parte le emocionó más. ¿Usted elegiría quedarse con Noor sabiendo que su propia hija estaba en cirugía? ¿Tendría el coraje de Khalid? Comparta esta historia con alguien que necesite recordar que aún existen personas buenas tomando decisiones correctas. Suscríbase al canal para más historias que restauran la fe en la humanidad. Y recuerde, usted también puede ser la persona que cambia la vida de alguien hoy. A veces basta con detenerse, ver y elegir actuar cuando sería más fácil seguir el camino.